Hola, muy buenas tardes. Si te parece, Graciela, comienzo. Aquí estoy. Tuve un problema. Te va a presentar. ¿Qué tal, Sonia? Buenas noches. Gracias por participar. Te va a hacer la presentación nuestra querida amiga Sonia Dimitropoulos. Bien. Bueno, un gusto presentar a Sonia Altamirano. Ella es investigadora independiente, escritora, docente. Ella va a traer de la Argentina y nos trae particularidades de cementerios de Viale Macé. El micrófono queda para vos. Gracias. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bueno, soy Sonia Altamirano desde Viale Macé, Córdoba, Argentina. Pertenezco al colectivo cultural Chispazos Literarios. Vamos con la primera plaquita. Yo vengo a presentar el cementerio de Vialet Macé. Vialet Macé es una pequeña localidad en Córdoba. Con la siguiente vamos. Y sobre el cementerio de Vialet Macé vamos a presentar algunas particularidades. Fundamentalmente voy a hacer hincapié en la importancia que tuvo para la tuberculosis, todos los enfermos de tuberculosis que se recibieron en alguna oportunidad en la zona y están sepultados en nuestro cementerio. También hablaré sobre algunos hechos que tienen que ver con los descendientes de Vialet Macé y algunos aspectos que tienen que ver con la función de los gobiernos locales dentro de los cementerios. La siguiente, Fabiola, por favor. Bueno, Vialet Macé, yo decía que era una pequeña localidad, no llegamos a 10.000 habitantes, estamos a 45 kilómetros al oeste de Córdoba capital, a 16 kilómetros de Carlos Paz y a 8 kilómetros de Cosquín, en el Valle de Punilla. La siguiente, Fabi. Acá pueden ver el ingreso a mi localidad, que tiene como eslogan Pueblo Paisaje. Estamos rodeados por el río Cosquín y por las Sierras Chicas. Es un pueblo realmente muy bello. Pasamos a la próxima. Bien, debemos el nombre al doctor Juan Vialet Macé, un catalán que llega a nuestro país, forma acá su gran familia y es quien va a construir el dique San Roque. El dique San Roque es una reserva hídrica que va a proveer agua a Córdoba capital y lo va a inaugurar en 1896 junto con el ingeniero Carlos Casafur. ¿Por qué Vialet Macé es importante en esta construcción? Porque él va a hacer este viejo dique, que es el primero que ustedes ven en la fotografía, y lo va a hacer con cales que va a extraer de la zona del actual pueblo de Vialet Macé, cales hidráulicas que él va a quemar en su propia fábrica, llamada La Primera Argentina, y son cales que tienen la particularidad de endurecer bajo el agua. Este dique, como yo les dije, de 1896, no, todavía no. Sigue todavía en pie, a pesar de que luego se construyó en 1944 el otro, que pueden ver ustedes, el nuevo dique, que pueden verlo en la segunda fotografía. Si bien se intentó dinamitar, no se logró destruir el viejo dique de Vialet Macé. ¿Cuál era el inconveniente? Estas cales hidráulicas van a competir con las cales de Francia y de Inglaterra, y esto va a hacer que, por estos problemas políticos y económicos que siempre surgen en nuestro país, Vialet Macé sea denunciado por un falso ingeniero, encarcelado y va a perder todos sus bienes junto con Casafú. Vamos con la siguiente, Fabi. Pero la obra más importante de Vialet Macé no es solamente el dique, sino este informe que es encargado por el gobierno de la Nación en 1904, que le pide a Vialet Macé que recorra todo el país viendo el estado de los trabajadores de nuestro país. Y Vialet Macé va a hacer este informe donde va a mixturar lo que él sabe como médico, como abogado que también lo es, como empresario, y va a sentar, digamos, los precedentes del derecho laboral argentino, ya que ahí va a hablar de el descanso dominical, la necesidad de las vacaciones pagas, de tener servicios de salud, es decir, una serie de ideas que distaban mucho de ser ley en aquel momento.
La siguiente, Fabi, por favor. Pero volviendo a la fábrica de cales, acá vemos el horno, la primera argentina, ubicado en la localidad de Vialet-Macé, donde se quemaban estas cales para la construcción del dique. A 200 metros del horno de Vialet-Macé vamos a encontrar la calle San José, donde se accede al cementerio de la localidad. Vamos al siguiente, Fabi. El cementerio de nuestra localidad fue creado en 1941 por este señor, nuestro intendente de 1940 a 1946, don Serviliano Díaz. Don Serviliano Díaz es un enfermero de la Marina Mercante que va a llegar a la zona en 1931. Va a venir afectado de tuberculosis, ¿sí? Se va a lograr recuperar en este lugar y va a decidir quedarse porque queda enamorado del paisaje del lugar. Él va a ser quien va a definir que era necesario un cementerio que la localidad no poseía hasta el momento, y lo va a inaugurar en 1941. Acá vemos una foto del diario Los Principios de 1942, donde vemos el portal del cementerio. La particularidad de nuestro cementerio es que está fuera del ejido municipal. Hasta ese momento no teníamos los límites definidos con la localidad de Santa María de Punilla, localidad bastante conocida porque allí se hace el festival del rock. No teníamos los límites definidos, entonces Serviliano Díaz va a comprar un lote de la estancia del Rosario, y ahí va a establecer que va a ser el cementerio. Así es que un cementerio fuera de nuestra localidad. A la siguiente, Fabi, por favor. Este es el actual pórtico del cementerio de Vialet-Macé. Como ustedes verán, se mantiene exactamente igual, salvo porque se ha cambiado el portón. Y la primera inhumación se va a realizar en este cementerio en febrero de 1942. Los primeros cuerpos, y la gran mayoría de cuerpos sepultados en esta época, van a ser de enfermos de tuberculosis. Y la mayoría son mujeres que provienen del Hospital Domingo Funes, familia Domingo Funes. ¿Qué sucede en este momento? Hay una gran migración de enfermos de tuberculosis que provienen de muchísimas provincias, pero fundamentalmente de Buenos Aires y de la capital del país. En este momento no tenemos antibióticos, estamos hablando de principios del siglo XX, no tenemos antibióticos para curar el bacilo de Koch, y las curas se hacían, como ustedes pueden ver en la segunda placa, con una muy buena dieta, con mucho descanso. La cura de aire, decía, ¿no? Respirar el aire de las sierras de Córdoba, que tenía una gran carga de ozono. Algunas cirugías también se hacían, que eran las toraxoplastías, y tónicos como las sales de oro. Ya en 1906, Vialet-Macé va a hablar de los aires purísimos de Córdoba, que eran la meca de los tuberculosos. Pero fíjense que en el anuario estadístico de la provincia de Córdoba en 1906 se habla de que el 12,7% de las defunciones se producen por tuberculosis. Pero 4 años más tarde, el 50% de las defunciones totales de Córdoba son a causa de la tuberculosis. Y esto nos habla de la gran cantidad de personas que vienen a buscar acá esta cura. Vamos con la siguiente, Fabi. Perdón. Bien. Acá tenemos el Hospital Domingo Funes, que es el hospital que se va a construir en 1938 debido a la donación que hace la familia Domingo Funes para hacer el hospital de tuberculosis destinado solamente a mujeres. En el Hospital de Santa María van a estar, digamos, bastante mezclados hombres, mujeres y niños tuberculosos. Entonces, Susana Funes, hija de Domingo, va a ver esta situación y va a decidir que era necesario hacer un hospital para mujeres. Por eso se construye en 1938 el Hospital Domingo Funes. En 1925 tenemos que decir que
se ha cuadruplicado la cantidad de tuberculosos que llegan a nuestro Valle de Punilla. En 1971 el Hospital Domingo Funes va a dejar de ser para tuberculosos solamente y va a pasar a ser hospital generalista, porque ya ahí tenemos el efecto de los antibióticos que han servido para mitigar la enfermedad. Tenemos que decir que la gran cantidad de enfermos migrantes de muchísimas provincias, más la cantidad de personas que se necesitaba para trabajar en los hospitales, mucamas, electricistas, jardineros, personal para lavandería, cocineros, plomeros, hace que la localidad Santa María, Vialet Macé y Cosquín comiencen a tener muchísimos más habitantes dedicados todos a trabajar en los hospitales. La muerte era algo cotidiano, ¿sí? Había que lidiar con la enfermedad y muchos de los fallecidos que habían sido abandonados por sus familias o autoexcluidos por ellos mismos porque sabían de lo contagioso de la enfermedad, era algo totalmente cotidiano. Sonia, nos queda 4 minutos. Bien, vamos con la próxima. Acá vamos a ver entonces el rol importante del cementerio de Vialet Macé. Con una investigación minuciosa podemos ver, acá tenemos la primera hoja del libro de cementerios de Vialet Macé, hay 664 mujeres fallecidas y sepultadas en nuestro cementerio. La mayoría son mujeres jóvenes, se contabilizan desde los 15 años y la gran mayoría son entre 20 y 30 años. Entre 1942 y 1952 hay aproximadamente un promedio de 44 mujeres fallecidas por año sepultadas, como ven ustedes ahí, con enfermedad pulmonar. 10 años después, entre el 52 y el 62, hay 12 mujeres en promedio por año, y entre el 62 y el 72 cae a 7 mujeres sepultadas en nuestro cementerio por causa de la tuberculosis. Pero fíjense acá ustedes qué importante lo decidido por Serviliano Díaz. Él no va a definir una fosa común para todos estos enfermos tuberculosos que van al cementerio de Vialet Macé. Él va a decidir que va a haber fosas individualizadas y nominadas. Esto le permite a los parientes que deseen recuperar estos cuerpos poder retirarlos, que son pocos, pero se pueden retirar porque están totalmente nominados. La gran mayoría van a pasar a engrosar el osario, y por supuesto estas sepulturas eran sin cargo. Vamos con la siguiente. Vemos que en este sector del cementerio, que es el sector definido para los tuberculosos, las tumbas son muy artesanales, muy precarias. Como máximo podemos ver unas incrustaciones de cuarzo en piedras de cuarzo, que era algo típico del lugar, ¿sí? Pero ya saliendo un poquito de este tema de la tuberculosis, vamos a ver también un sector destinado a los descendientes de Vialet Macé. Hay algunos decretos y algunas ordenanzas que establecen sectores gratuitos para los descendientes de Vialet Macé hasta la tercera generación en línea directa, y vamos a encontrar acá la tumba de una de sus hijas, Zuleika, sepultada en 1977, y otra de sus hijas, Zulema, fallecida en el 59 junto con su esposo. Acá vemos que hay cierto deterioro de las tumbas, que si bien son privadas, sería necesario que el gobierno local colabore en cierta forma en la mantención y en el conocimiento de los habitantes del pueblo de que están estas tumbas de descendientes de Vialet Macé. Esto dentro del rol que cumpliría el Estado. Es un viejo anhelo nuestro que los cuerpos de Vialet Macé y su esposa, que están en Recoleta, sean sepultados en nuestra localidad, pero esto dista todavía de poder lograrse en función de que sus parientes no lo definen así. Bueno, acá hemos presentado el humilde cementerio de mi localidad, donde podemos encontrar mucha paz, mucho verde, muchos pájaros,
y tenemos la certeza de que van a descansar en paz estos cuerpos en el cementerio de El Pueblo Paisaje. Muchas gracias Graciela por el espacio, muchas gracias Fabiola por el apoyo técnico y agradezco la invitación, ha sido un placer estar con ustedes. Bueno, muchas gracias Sonia, muy interesante todo lo que has comentado sobre ese cementerio, sobre la historia que tiene que ver Vialemacé, Casafús, todo eso que a veces no se comenta. Te agradecemos muchísimo tu participación.